Entonces, y la niña volvió a gritar, mamita, mamita, la mestiza me llama. Y ella otra vez miró y no vio nada. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, todos nuestros seguidores de los Conversando con los Caballeros de la Virgen y el podcast María Reina, el podcast de los consagrados. Hoy tenemos la alegría de tratar nuevamente de estos temas marianos, de estos temas de devoción a la Santísima Virgen, de hablar de nuestra Madre, ¿no? Hay tantas apariciones, hay tantas manifestaciones de la Virgen, pero bueno, hay unas que tocan más a los corazones, como, no sé, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, de Guadalupe, bueno, etcétera. La medalla milagrosa, hay muchas. La Virgen, ustedes saben que es una sola, ¿no? Se ponen diferentes nombres según los lugares o las manifestaciones que ha dado en el lugar y a las personas que se les aparece, ¿no? Hoy vamos a hablar de una aparición que muchos conocerán, yo creo que muchos otros tantos no conocerán, que es la Santísima Virgen de las Lajas. Una imagen de la Virgen que, bueno, se apareció en Colombia, y vamos a contar su historia maravillosa para que todos puedan tenerle devoción y un día puedan visitarla. Y trajimos aquí como invitado especial, primera vez que se sienta en esta mesa en un podcast, tenemos la alegría, no voy a contar cuántos meses fue de dificultades para que pueda sentarse aquí a grabar este podcast, no. Entonces tenemos al hermano Esteban Escobar. Salve María. Salve Cristian, ¿cómo está? Contentísima, hablando de Nuestra Señora y con todos aquí presentes de esta gran familia de este podcast que nos están siguiendo. Bueno, sí, no fue fácil, sobre todo porque también hay mucha materia. Sí. Y hay muchos misterios en medio de todo, digamos, al respecto de Nuestra Señora de las Lajas. Igual lo que ya se conoce, y mismo que no se conociera nada, solo ir y estar frente a ella es algo indescriptible, y ya daría para hablar horas y horas al respecto de todas las grandezas y las bondades y los dones que solo al contemplarla cualquiera puede percibir, y sobre todo sentirlo. Cualquier imagen que uno reproduzca no da la idea real de lo que es estar frente a ella ya en las Lajas, sobre todo porque la imagen ella le clava la mirada a todos los que están frente a ella, y en el fondo ella le habla en el corazón. Nos clava el corazón, como el angelito ese del Cupido que nos lleva al corazón. Y mucho más, es algo que casi que hace presentir un poco el cielo, solo de ver, y esa mirada que como que busca a todos desde cualquier lugar de la iglesia. Bueno, ahorita vamos a contar toda esa maravilla. De hecho, voy a contar un testimonio particular. Yo estaba pensando justamente en eso las primeras veces que fui a la Virgen de las Lajas mirándola. Pero esta imagen es viva, pareciera que le hablara, solamente le falta salirse del lugar y bajarse y caminar con uno. Cuando estaba pensando en eso, porque uno estaba con hábitos, entonces la gente que estaba alrededor tal vez se confunde y piensa que uno es el del santuario, como, no sé, el guía o uno de los que cuida del santuario. Pero no, estábamos de visita. Y un señor de al lado me coge y me dice, cuando yo estaba pensando en eso, que por qué la Virgen habla, me pregunta: oiga, ¿por qué ella habla tanto? ¿Por qué ella habla tanto? Así, como que me leyó el pensamiento y dije, no, esto es alguna emoción general. Todo lo que vaya es lo que usted acaba de decir, ¿no? Bueno, el hermano Esteban Escobar es de Medellín, pero ya vive ¿cuántos años aquí en Bogotá? Ya 14 años. 14 años. Entonces, lo tenemos acá amarrado en Bogotá. No, pero bueno, va a Medellín también y acompaña a los hermanos de Medellín. Bueno, la Virgen de las Lajas, si usted nos puede dar primero una ubicación geográfica e histórica del lugar, porque estamos hablando aquí, bueno, de que queda en Colombia, pero ¿en qué parte de Colombia? ¿Cómo es el lugar que se apareció, la parte geográfica y el contexto histórico de cómo se apareció, qué era Colombia en esa época, ¿no? Sí, no, pues Nuestra Señora hoy por hoy está en el municipio de Ipiales. Sí, es un lugar muy cercano a la frontera de Colombia con Ecuador. Y en la época de las apariciones, ese lugar todavía era Colombia, porque inclusive es que nos tenemos que remontar varios siglos atrás. ¿Qué año es esto? La aparición, digamos, la que vamos a contar ahorita, hay varios elementos que van a remontarnos un poco más atrás en el tiempo, pero la aparición de Nuestra Señora, así cuando quedó así plasmada en la piedra, y cuando se apareció a unas indiecitas que ahorita contamos los nombres y la historia, eso fue en el año de 1754, ¿sí? En la época todavía era el virreinato de la Nueva Granada, ¿sí? Era
todavía estábamos bajo la influencia de la corona española. Ya con el paso del tiempo, guerras de independencia y cuánta cosa que pasó en materia pues, político-social, esa región de Ipiales, y en una época llegó a estar ya después como que en Ecuador, después otra vez volvió a Colombia. Bueno, fue y vino, la historia fue bien movimentada, esa historia un poco trágica en ciertos momentos. Los límites geográficos de todos los países siempre fue muy así. Y como está eso en los límites actuales, naturalmente eso se movió mucho durante el paso del tiempo. Pero por eso, como fuera en la época que era todavía virreinato, que toda la zona de lo que hoy en día es Colombia, en la época el virreinato era mucho más amplio de lo que hoy en día es Colombia. Por eso, inclusive eso explica mucho el por qué los ecuatorianos hasta hoy en día tienen una devoción enorme a Nuestra Señora de las Lajas, y ellos tienen pues esas facilidades de visitarla mucho, ¿no? Porque hay veces para los colombianos que lastimosamente muchos no la conocen, o para muchos es muy difícil ir por la geografía propia de Colombia, todas las cordilleras que hay que atravesar para poder llegar, no es fácil para cualquiera. Aquí hay 3 cordilleras, o sea, la cordillera de los Andes, no sé en qué parte nos podrán decir aquí los geográficos, se divide en 3 en determinado momento. Entonces Colombia hay 3 bien al sur de Colombia, ya casi que las 3 cordilleras abarcan toda la región colombiana. Y para muchas personas que están a lo largo de todo el territorio no es fácil. Naturalmente son viajes de horas, caminos peligrosos, todo. Y por eso no siempre los colombianos, teniendo esa vocación, esa aparición, esa imagen tan maravillosa, no es fácil ir hasta allá. Hay veces es más fácil que las personas de Ecuador tengan la facilidad de ir hasta ella. Pero bueno, igual es el pueblo de Colombia y de Ecuador, pues que siempre fueron desde el inicio, pues muy naciones hermanas. Y creo que es más fácil ir desde Quito que desde Bogotá a Las Lajas. Sí, o sea, cuando fuimos allá habían buses que iban desde Quito. Digamos. Más fácil, más cerca. Otras ciudades también. Sí. Entonces, está ahí, hoy por hoy, como le comentaba, estaba muy cerca de la frontera, ahí del puente de Rumichaca. Y entonces, en esa época todavía estaba como que muy incipiente, porque no había tanta población, la evangelización, la civilización, todavía estaban las ciudades en Pasto, era la más importante de la región, pero Ipiales ya era una población que estaba bajo la dirección de comunidades religiosas. En la época, muchas veces, no solamente eran las diócesis, digamos, hablando ya desde el punto de vista eclesiástico, que cuidaba, digamos, los lugares, porque pues no sé si todos lo tienen presente, pero en el gobierno de la Iglesia todo el mundo entero está como que dividido en jurisdicciones para que lo cuiden naturalmente y poder llegar a todas las almas. Entonces está el Papa, están toda la jerarquía, obispos. Y aunque ya hablando territorialmente, está el obispo, que cuida de una región mucho más amplia, y las diócesis o las arquidiócesis, cuando son lugares más importantes, se van también dividiendo en parroquias que abarcan espacios para que los párrocos y los padres que ayudan en las diferentes parroquias puedan asistir a todas las personas de los lugares. En la época de la colonia, naturalmente no había tantos padres ni se conocía tanto la geografía ya para delimitar todos esos espacios y ya determinar pues obispados y dividir en parroquias. Muchas veces la iglesia lo que hacía era mandaba a comunidades religiosas que se dedicaban a cuidar territorios enormes de lo que hoy en día serían diócesis para que cuidasen. Es famoso los casos, por ejemplo, en Paraguay y en otras partes de las reducciones jesuíticas, que eran los jesuitas quienes cuidaban de formar, enseñar toda la cultura espiritual e intelectual y social, consolidaban las sociedades, ¿sí? Es muy interesante esa historia de los jesuitas, de las reducciones de los jesuitas y todo lo que hicieron de bien en todos estos lugares donde pudieron evangelizar en América Latina. Naturalmente eso después cayó, en el caso de los jesuitas, en desuso cuando cerraron la Compañía de Jesús. Bueno, es otra historia. Pero en Colombia, muchos lugares la iglesia le cedió a otras comunidades. No, en ese momento no fueron propiamente los jesuitas aquí en Colombia, caso concreto. Pero por ejemplo fue a franciscanos y dominicos sobre todo. Fueron las dos comunidades principales que la iglesia les dio el cuidado de territorios. Y esta zona, de lo que hoy en día es toda la zona de Nariño actualmente, también con toda esa historia que les mencionaba hace un instante, que cambió, muchas veces cambiaba de nombre.
Entonces era la provincia de Los Pastos, después era la provincia de Túqueres, cambió de nombre un poco esas regiones. Pero quien cuidaba desde el inicio prácticamente hasta finales del siglo XVIII fueron los dominicos, en esta región donde se apareció Nuestra Señora de las Lajas, en la región de Ipiales, hoy por hoy Ipiales. Bueno, ya desde la época también era el pueblo de Ipiales. Y Las Lajas está en realidad es un lugar, es un cañón, un abismo, que pasó un río importantísimo para Nariño. Muchos hechos históricos pasaron ahí y terminó consolidando la identidad del pueblo nariñense, que es el río Guaitara, ¿sí? Hay veces lo llamaban en la región también el río Pastarán y en otras partes el río Carchi, pero en ese abismo, que era totalmente inhóspito porque es un cañón de piedra laja, justamente la piedra laja es esa piedra que cuando como que se rompe, se desprende, quedan pedacitos delgados. Y de hecho normalmente las piedras lajas no son muy grandes, sino que curiosamente en ese acantilado son cientos de miles de piedras que están aglomeradas una sobre otra y forman esos abismos. Y de hecho se ven, cuando uno tiene la gracia de ir, uno ve ese paraje tan espectacular, porque la naturaleza ahí es impresionante, es increíble cómo se llegó a construir ese santuario en ese abismo, y se alcanza a ver esas rocas que salen por todas partes. Y fue en ese lugar donde Nuestra Señora se quiso aparecer a una india, María Mueces de Quiñones, en 1754. Sin embargo, hay indicios de que ya Nuestra Señora se empezaba a manifestar en ese lugar ya casi que desde el inicio, desde la época de la colonia, ya desde finales del siglo XVI. ¿Ah, sí? Sí. Interesante. Y bueno, la geografía, usted me dice que es un barranco, etcétera. Hoy en día ya sigue siendo, o sea, ¿cómo se llega hasta allá si es un barranco, ¿no? Porque la persona tiene que pasar a escalar la montaña, o ya hay un lugar ¿cómo se llama? Propio para poder llegar allá a rezar. Ya hoy en día existen caminos más, digamos, que facilitan llegar al lugar. Uh-huh. Sin embargo, era un lugar que, digamos, por más de que era inhóspito, igual comunicaba en realidad comunicaba un pequeño caserío de algunos indígenas, un pueblito chiquitico que se llamaba Potosí, que queda al otro lado del río Guaitara, pero muchos iban por necesidad de trabajo, de compras, de mil necesidades, iban desde este pueblito, sí, de Potosí, hasta Ipiales. Entonces ya había un camino muy rústico desde el inicio, digamos, también finales del siglo XVI, un caminito así que iba pasando por todos esos apriscos, como esos acantilados en zigzag, se iban subiendo todo ese acantilado. Era peligroso, naturalmente hubo varias personas que llegaron a fallecer ahí, que caían al abismo. Naturalmente con el paso del tiempo eso se fue ampliando, se fue mejorando el camino por las necesidades materiales de ellos, la necesidad de caminar en sí de un pueblo a otro. Sin embargo, después de la aparición, de que empezó a tener conocimiento el lugar, que la gente se empezó a interesar, a tenerle devoción, a hacerle promesas, la Virgen empezó a hacer milagros, fueron mejorando las condiciones y naturalmente hasta el lugar del santuario existen unos caminos también así medio un poco en zigzag, pero pues, mucho más amplios, ya con camino empedrado, y durante siglos la única forma de llegar ahí era caminando. Uno llega hasta un caserío que está relativamente cerca, a unos 10 minutos del santuario probablemente, donde podrían llegar los carros o estacionar, y ahí ya bajar un buen trecho a pie, caminando. Sin embargo, ya desde el 2017 ya también se inauguró en el lugar un teleférico. Entonces hay ciertas personas que pueden llegar a un lugar inclusive más lejano al caserío, a estacionar y tener la aventura de ver un panorama desde el aire, porque el teleférico pasa por el medio del abismo y llega prácticamente atrás del santuario. Es que eso es otra cosa, porque la Virgen escogió un lugar naturalmente hermoso y agraciado, ¿no? Es bonito. Y bueno, el teleférico ayuda a mucha gente que tiene dificultad de caminar, porque el que le cuesta caminar no consigue bajar a pie ahí, porque es una caminatica desde que uno deja el carro hasta abajo. Que desde el inicio, pues me adelanto un poco y no doy ningún hecho concreto, pero desde el inicio muchas personas, hasta con problemas de locomoción, de caminar, tullidos o hasta paralíticos, mismo en la época no existía teleférico ni nada, ellos con la fe de que la Virgen los iba a curar hacían la forma de ir medio arrastrándose casi, o que lo llevaran cargado, y llegando a frente de la imagen la Virgen lo curaba y
dejaba las muletas a la Virgen pues, de recuerdo y en acción de gracia y salía caminando del santuario. Y son cientos de milagros en ese sentido, que están los testimonios escritos en un libro ahí en el propio santuario. Bueno, ya saben los testimonios. Ya saben cómo tienen que ir. Bueno, quería preguntarle usted cuáles son los en qué libro se va a basar, cómo es la historia de la Virgen de las Lajas y todo el tema de su narración, para que la gente sepa si de repente se pueden conseguir los libros, cómo es eso. Pues lastimosamente hoy por hoy no existen muchos libros así de edición moderna que cuenten la historia. Pues nosotros hicimos una averiguación, investigación. No digo que exhaustiva, pero sí se trató de buscar lo que más se pudo en materia de historia, de libros antiguos, de lo que hubiese. No encontramos un único libro como que me dijera, este libro tiene todo, ¿sí? Porque existen muchos elementos que uno vio o que se descubrieron después de que la otra persona había escrito el libro, otro resumió mucho. También ahorita mencionamos un poco, existen varias versiones, pues que cambiadas son los matices, porque la esencia se mantiene, es la misma. Sin embargo, es también pues, muy lógico que sea así, porque lastimosamente la historia pues, verídica, original, se perdió. Hubo una época en medio de las guerras que se robaron todo el archivo de la parroquia de Ipiales, en donde estaban todos esos datos. Y naturalmente pues lo que quedó fue la tradición, lo que se fue. Misterioso eso, ¿por qué se habrán querido robar la historia de la Virgen de las Lajas? ¿Tendrá alguna cosa, algún mensaje, alguna cosa? El libro más completo que conseguimos no tiene todo, pero en ese sentido el más completo, tanto porque narra los milagros. Fue un sacerdote que entrevistó a hoy y pues fue como que atrás de todos los testimonios que pudiese, los que más pudiesen, de la gente que vivía en el lugar o que tenían familiares, así que les habían contado ya de su infancia. Fue un padre que de hecho había nacido ya en la región de Las Lajas, porque pues Las Lajas es un lugar inhóspito, como decíamos, pero más o menos unos 100, 150 años después de esa aparición, a los pocos se fue conformando un caserío. Hubo personas que se fueron a vivir ahí, ya sea para mantener el lugar, o mismo después los constructores de los santuarios se terminaban asentando ahí. Entonces hasta hoy en día existe una pequeña población, no llega a ser un pueblo porque es chiquito, es muy pequeño, pero ya son familias que llevan ya décadas viviendo ahí, son lajeños, son de Las Lajas. Y fue un sacerdote, de hecho, que nació ahí, que se llamaba, al final terminó pues con título de monseñor, título honorífico de monseñor, el monseñor Justino Mejía. Él llegó a pasó muchos años viviendo en el santuario y él consiguió pues recopilar todo lo que pudo. Era un gran investigador, historiador, y fue a los archivos de Ecuador, de Popayán, para buscar desde la época de la colonia y todo lo que pudo encontrar en Ipiales, en Pasto, todo. Hizo una síntesis muy completa, de hecho la mayoría está ahí. Y pues de hecho nosotros, gracias a Dios, encontramos pues fue un libro, sí, una edición bien antigua, que de hecho fue la primera edición de ese libro que él consiguió sacar, que era Las tradiciones y documentos relativos a Nuestra Señora de las Lajas. La primera edición él la sacó en 1931. Después hubo otras ediciones, pero inclusive hubo cosas que él no llegó a conocer y que se conocieron después. Él falleció en la década del 70. Hubo cosas como que aparecieron justamente en esos últimos años de él, que él de alguna manera no llegó a conseguir como que complementar ya en una nueva edición, digamos, de juntar todos esos elementos. Sí. En la última edición él llega a mencionar que apareció, pero no llega a vincularlo ya con todo su histórico, que es algo que hace remontar a la Virgen de las Lajas mucho más atrás, casi que desde el inicio de la época de la colonia. Pero son varios historiadores y personas. Me dijo que en el 2017 sacaron un libro como más informativo que narrativo, ¿no? Sí, digamos, es sobre todo porque va narrando y va enunciando las fechas. Es muy, en ese sentido, pues muy cronológico, en que va mostrando que lo interesante es que queda como la evidencia de lo histórico, de todo el santuario, de las apariciones o de los milagros mismos de la Virgen. Es una edición reciente de 2017, perdón. Ahorita ese no lo trajo. No lo traen. Bueno, esto es un incentivo para los historiadores que tienen devoción a la Virgen María, que vengan a hacer un trabajo que no se ha hecho, ¿no? Interesante para difundir más la devoción de la Virgen.
Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y ya volvemos para comenzar ya propiamente la historia, los milagros de la Virgen de las Lajas. Compartan con sus conocidos, suscríbanse al canal para poder recibir todas estas informaciones para poder crecer en la fe y en el amor a la Santísima Virgen. No se despeguen. ¿Será que la devoción a la Virgen María no nos desvía de la única mediación de Cristo Señor? Salve María, soy el Padre Felipe García de los Heraldos del Evangelio. No hubo santo en la historia de la Iglesia que no haya sido devoto de la Virgen María. La Iglesia nació y creció bajo la protección y el aliento de ella. Y es por eso que nosotros, si queremos llegar a nuestro Señor Jesucristo, debemos llegar por intermedio de ella. Esplendores de María. En este programa vamos a hablar sobre Nuestra Señora, sobre la Virgen María, sus advocaciones, sus milagros, sus apariciones aprobadas por la Santa Iglesia y también sobre las verdades que la Santa Iglesia nos enseña sobre ella. No se lo pierdan. ¡Salve María! Bueno, señor Esteban, hermano Esteban, usted nos puede, ya más o menos situados y contextualizados de cómo vamos a seguir este tema y de la Virgen, en qué momento se apareció, contarnos propiamente la historia de su aparición o manifestación. ¿Qué fue esto? No sabemos. Entonces, cuéntenos. Si quiere, antes de contar pues la aparición, probablemente que la fe y la tradición nos enseñan, igual pues mencionar de paso que es algo que existe un dilema, digamos, no existe una posición oficial de la Iglesia y hay personas que pues tienen sus hipótesis, pues no pasan de hipótesis porque no existen evidencias de que la imagen así tal cual como la vemos, la pintura en la piedra, en la roca laja, es una obra humana, ¿sí? Que no fue probablemente una aparición, ¿sí? Ellos, por varias razones, llegan a conjeturar eso. Ellos piensan que fue un sacerdote, un religioso dominico, el fray Pedro Bedón, que fue un gran artista de los dominicos, pero era pues, misionero y todo en estas tierras de Ecuador sobre todo, pero también llegó a pasar por la región de Colombia, pues en la época todavía de los virreinatos. En realidad esto es 1600 y algo, que digamos, se encaja este religioso, este dominico. Él vivió sobre todo en Ecuador, en Quito, gran artista. Hay obras que son conocidas, digamos, oficialmente pintadas por él en varios monasterios y hay iglesias allá en Quito sobre todo. Por alguna razón de problemas de orden, digamos, de desentendimientos con el orden civil de aquel entonces, el padre Bedón tuvo que salir de Quito y estar una temporada larga, algunos años, viviendo en Colombia, en Bogotá. Entonces muchos dicen que en ese camino de él saliendo de Ecuador hacia hoy Colombia, pasó por el lugar de las Lajas y él quiso pintar ahí la imagen, ¿sí? Y que cuando la terminó, él como que dejó algo a manera de firma, porque de hecho la Virgen tiene pues todo pareciera indicar que son como unas letras que tienen en la túnica roja, una P y una B, ¿sí? Todas adornadas, que a primera vista pasarían como un adorno más de las flores que ya tienen la túnica brocadas. Sin embargo, digamos, es como que el único elemento que podría como que ellos tratar de argumentar eso. Sin embargo, es muy improbable que haya sido exactamente así, porque probablemente pasar por las Lajas no es un lugar de paso, no es el camino directamente de Quito a Bogotá. El camino era muy distante, no pasaba ni siquiera cerca al abismo del Guaitara. Mismo que por alguna razón hubiesen pasado por ahí, todavía más raro que él haya querido bajar a pintar en medio del abismo en la época donde no había nada, no ser un caminito, porque la Virgen está, o sea, la pintura de la Virgen, la imagen de las Lajas está en una pequeña gruta, no llega a ser una cueva enorme,
Era una pequeña gruta que formaba los mismos huecos, digamos, del abismo, de las paredes. Y al fondo de esa pequeña gruta, en la piedra más grande, ahí está Nuestra Señora. Entonces pintar ahí hubiera sido súper inhóspito. Naturalmente un cuadro así tan espectacular hubiera tomado varios días. Cerca no había casas todavía. Lo más cercano era la casa de los dominicos. Pues actualmente es la parroquia de Ipiales. En la época era una casa de los dominicos porque cuidaban los dominicos de la parroquia. Y el lugar de las Lajas pertenecía a la jurisdicción de la parroquia San Pedro Mártir de Ipiales. Y pues él tendría que haber ido todos los días, ir y volver, y cada trayecto son 4 horas, varios días en ese régimen, y después él haberse ido sin decirle a nadie que la pintó. Y más raro todavía que él se haya ido, nunca dijo nada a nadie. Como les comentaba, por más de que era difícil transitar, sin embargo era muy transitado por los lugareños, por las personas, los indígenas que vivían ahí cerca, que pasaban por ahí casi todos los días. ¿Y cómo es posible que pasaran más de 100 años, casi 150 años, y no se hubiesen dado cuenta? Y nadie se dio cuenta de que ahí estaba la imagen? Y fuera de eso, no solo el hecho de que no se hayan dado cuenta, sino que haya pasado todo ese tiempo, la imagen prácticamente a la intemperie, porque es un lugar prácticamente abierto, lugar es súper húmedo, porque está un río caudaloso que pasa abajo, hay varias fuentes de agua que salen, brotan por todas partes. De hecho hay una cascada muy bonita hasta hoy en día que quien va ve así el panorama, una cascada espectacular que tiene al lado, a San Miguel Arcángel ahí como custodiando todo el lugar. Pero bueno, y que la imagen se haya preservado, o sea, ya es muy improbable. Como les digo, la única prueba casi que llegan a decir es que hay algunas imágenes parecidas, pero nada que ver con la Virgen de las Lajas. O sea, si fuera Pedro Bedón el que la pintó, era la obra más bella que él pintó. Y curioso que él ni siquiera lo hubiera mencionado. Siendo religioso, él por la obediencia tiene que decir que estoy yendo a pintar a tal lugar, por lo menos anunciarle. Hubiera quedado el registro. Y bueno, y se preservó la imagen. Digamos, como les digo, es muy improbable. Hay muchos que defienden esa hipótesis. Sin embargo, pues lo que se sabe por la tradición, por lo que les decía, porque lastimosamente en 1823 fue el robo, el saqueo a la parroquia, pues no hay ningún documento, digamos, probablemente de la época de la aparición. De hecho, sí hay un documento cercano, muy cercano, 5 años después, más adelante les comento. Pero entonces lo que nos cuenta la tradición del milagro, y que inclusive quienes vayan al santuario van a poder ver unas diferentes imágenes grandes que están en la parte externa, en el camino, que son de los personajes probablemente que hacen parte de esta historia. Es una india que se llamaba María Mueces de Quiñones, ¿sí? Ella era descendiente de unos caciques, justamente de esta población que les mencionaba hace un instante, de Potosí, que era un pueblo muy, muy pequeño, muy alejado, porque ellos, por varios hechos históricos, una época donde naturalmente hubo desentendimientos y unas rebeliones con las personas que gobernaban un poco la época de la colonia. Ellos estuvieron en una época pues retirados, aislados de la sociedad, digámoslo así, y después se terminaron convirtiendo tiempo después nuevamente, y como que se vincularon más digamos, a la estructura social que ya se estaba consolidando en la época. Entonces muchos ya de ellos ya eran católicos, bautizados, y muchos de ellos trabajaban en Ipiales sobre todo, ¿sí? Entonces por ahí tenían sus familias, no era muy numeroso el caserío, no pasaba de 100 personas en la época. Y en concreto ella, María Mueces de Quiñones, ella trabajaba por una familia levemente aristocrática, eran como que los que tenían más influencia en la ciudad de Ipiales, llamada la familia Torresano, ¿sí? Ella trabajó durante muchos años con ellos. Ya hacia el final, digamos, ella pues tuvo la gracia de tener una hija, ella no tenía más hijos, y que pues la bautizaron Rosa, ¿sí? Rosita, la niña. Ella, María Mueces, cierto día estaba como siempre en la costumbre de ir desde su casa, de su caserío de Ipiales, hasta de su casa en Potosí hasta Ipiales. Como digo, ya iba y venía ese camino de 4 horas, pasando por el abismo naturalmente, y al pie del cañón sobre el río había como un pequeño puente minúsculo que casi que solo eran ellos, los de Potosí, quienes lo usaban.
Ella un día estaba caminando por ahí. Ella estaba yendo de Ipiales, desde donde trabajaba, hasta su casa. Cuando estaba más o menos a la altura, comenzando a descender el abismo del cañón del Guaitara, se desató de la nada así rápidamente una tormenta fuertísima. Y ella, pues por miedo a los rayos y la lluvia que de pronto hacía que el camino fuese más resbaladizo y de pronto pudiese caer, ella... Y era peligroso, como era dijimos. peligroso. Y ella buscó una cueva para resguardarse, ¿sí? O sea, ya solo los aspectos naturales era una situación pues difícil y preocupante porque era peligroso. Uh-huh. Sin embargo, era conocido en la época de que en ese abismo en concreto había manifestaciones sensibles del demonio. Porque eso venía con lo que les comentaba hace un instante, que era el pueblo, ese pueblo de Potosí estuvo durante mucho tiempo más aislado, digamos, de unirse a la sociedad y de quererse pues, bautizar y convertir. El demonio que asustaba a las personas que se pasaban por ahí justamente como para evitar ese contacto entre la población de Potosí con los Ipiales. Entonces, y era conocido que muchas veces el demonio se aparecía y tumbaba a las personas, hacía que se resbalasen en el abismo, algunas personas fallecieron, o simplemente los asustaba para que salieran corriendo. Hay veces personas que iban de pronto a caballo, en burro, a veces el demonio aparecía sentado detrás de la persona. Y entonces, y sobre todo si la persona iba sola, sobre todo las personas que más se aparecía era cuando la persona como que estaba sin nadie que lo apoyara. Entonces ella se resguardó en esa gruta que encontró en medio del abismo, y ella estaba asustada, afligida, no solamente por la tormenta que estaba trazándose para llegar a su casa, se hacía tarde, sino que aquí de pronto se me va a aparecer el demonio, de pronto me va a hacer algo. Y entonces ella empezó a rezarle así con mucha fe a Nuestra Señora del Rosario, justamente como era una región donde los padres dominicos habían evangelizado, hacían apostolado, cuidaban todo. La devoción a Nuestra Señora del Rosario era la advocación más difundida en la región. Entonces ella empezó a rezarle a Nuestra Señora del Rosario interiormente, que la ayudara, que no pasara nada, pero ella se empezó a sentir afligida, empezó a llorar de la angustia. Y cuando ella estaba así súper angustiada, llorando, pero igual rezando bastante, sintió que alguien le tocó la espalda, así en medio de la gruta. Y ella cuando se da la vuelta y mira, estaba casi que al fondo de la gruta y solo vio fue una piedra sin ninguna imagen, no había nadie. Se asustó, dijo, y salió corriendo. O sea, informó de que esté lloviendo, bajó corriendo en medio de... Ya la lluvia bajó un poco, pero todavía estaba lloviendo. Claro. Bajó corriendo y pasó el puente y llegó a su casa. No pasó... Lo que hace la adrenalina. No pasó nada, digamos, nada grave. Pero ella quedó ya con esa sugestión, así, esa impresión del hecho. Ahí a los pocos días ella iba a volver a donde la casa de los Torresano y ya iba con su hija. Entonces iba, así como era la costumbre en esas regiones, amarrada con unos paños, unas telas, colgada la niña ahí como que puesta en la espalda, una niña ya de más o menos 4 años. Una especie de mochila que lleva a los niños, sí. Sí, entonces de hecho hay una imagen, una estatua que representa a María Mueces de Quiñones con su hija Rosa, ahí en la zona del santuario, que está así, con la niña a la espalda. Y entonces ella iba con su niña caminando. Creo que usted no ha contado la enfermedad de la niña. Ah, bueno, la niña era sordomuda, sí, era sordomuda de nacimiento, ya lleva todo ese tiempo sin hablar y le hablaban y pues era sordomuda, ¿no? Todo, la evidencia era que era sordomuda pero entonces iba con su niña para la casa de sus patrones y ella iba con ella en la espalda, como les decía, como es la costumbre, ya había caminado un buen trecho, ya la niña ya estaba grandecita, pues ya casi prácticamente 4 años. Entonces a la mitad del abismo, ya cansada, dijo, no, vamos a descansar. Se sentó, sino que ella pues no cayó en cuenta y justamente se sentó frente a la misma gruta donde unos días antes se había resguardado de la lluvia. Y mientras como que descansaba un poco, no se dio cuenta, la niña se bajó de la espalda y empezó como que a caminar. Y como que se iba adentrando en medio de las rocas hacia la gruta, justamente donde estaba. Y ella cuando ve como que la niña, pero la niña que a qué hora se bajó. Se me bajó. Y ahí cuando estaban esas, ella muy impresionada por el hecho de que no percibió, la niña empezó a hablar. Y dijo, mamita, mira esa mestiza con ese mesticito en los brazos y 2 mestizos a los lados. Y ella
pues impresionada porque la niña habló, o sea, esto era una alegría enorme, sino que cuando ella me se acercaba y no había nada, ya no veía nada, María Moisés no veía No nada, veía nada. no veía nada. Y se acordó de esa mano misteriosa que le había tocado unos días antes. Entonces, en medio de la alegría, pero asustadísima, cogió a la niña, la volvió a poner en la espalda y salió corriendo otra vez ahí casi sin parar, llegó hasta Ipiales, probablemente a la casa de sus patrones. Entonces estaba en ese dilema, esos dos sentimientos encontrados, alegría, milagro, se curó la niña, habló. Susto. Pero un susto, ¿qué pasó? ¿Qué pasa en ese lugar rarísimo? ¿Y qué le contó a los patrones? Mire, mi niña está hablando. Pero ellos no le quisieron creer mucho, así muy un poco escépticos. Dicen, no, eso pasa, hay niños que pasan mucho tiempo para poder hablar, entonces no le presta atención a eso, y no le prestaban atención y ya. Entonces ella terminó sus trabajos, sus actividades, sus tareas ahí en Ipiales y tenía que regresar a su casa, otra vez en Potosí. Entonces otra vez cogió a la niña, empezó a bajar, pues ya tenía como, no sé, presentimiento, un susto por el lugar, y dijo, no, por aquí yo paso corriendo, no quiero detenerme en este lugar, después no pasa algo, de típico, no es ninguna señora, no es nadie, de pronto es el demonio, todavía tenía esa sugestión en la cabeza. Y cuando ya vio la gruta como que estaba ahí, la gruta misteriosa, ella, bueno, iba a pasar derecho. Y justo cuando estaba al frente de la gruta, la niña volvió a hablar, pero como con más ansias. Pero la niña era como que alegre y decía, mamita, la virgen no, ella se llamaba la mestiza. Mamita, la mestiza me llama. Claro, el mestizo es la mezcla de europeo, español, digamos, español indígena. Con indígena, sí. Que, pues, de hecho, digamos, en América Latina se dio, en Colombia un poco más que en otros lugares, ese mestizaje fue pues más profundo, o sea, como que ese embrincamiento de las razas fue mucho más marcado, por lo menos en estas regiones, digamos, pero eso fue algo que pasó en toda América Latina, y entonces se llamaba así el mestizo, y entonces la niña, que era india, era raza, digamos, era nativa. Es normal así, la Virgen de Guadalupe también se apareció así como se apareció más con colores indígenas, sí, ¿no? Sí, la con Virgen, rasgos fisionómicos. Exactamente, la Virgen de Fátima, el tamaño original, bueno, es el que están viendo aquí, ese fue el tamaño, ¿por qué? Porque se apareció a niños, entonces se apareció como menos el tamaño, y se apareció con rasgos portugueses. Sí. La Virgen de Lourdes, pues también, con rasgos franceses. Sí. La Virgen más o menos se aparece con los rasgos del lugar. La Virgen Emperatriz de China, es una imagen así exactamente. Oriental. China, sí, una emperatriz literal. Y sí, entonces ya aquí quiso, por más de que se estaba manifestando y apareciendo probablemente unos indígenas, ella igual se apareció como una mestiza, o sea, no era probablemente 100% europea y no era 100% nativa, indígena, era esa mezcla, era una mestiza. Entonces, y la niña volvió a gritar, mamita, la mestiza me llama. Y ella otra vez miró y no vio nada. No vio nada, y entonces se asustó más y salió corriendo. Y llegó a su casa. Llegó a su casa en Potosí. Ella fue ahí como que ya empezó a llamar a algunos familiares porque quería contarles el hecho, un poco preocupado, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué pasa? Pero antes de que se diese eso, Rosita empezó a buscar a la niña por la casa, no está, fue a buscar a los familiares, los primos, los amigos y nada, no, por aquí no pasó Rosita no está aquí, nadie había visto a Rosita, y ella afligía, ¿qué pasó con Rosita? Se perdió Rosita, no, y ahí ella se acordó, y será lo de la mestiza, será que sí, de verdad hay alguien ahí, una señora que engañó a mi niña y se la quiso robar, de pronto mi niña se fue para allá. Entonces ella como con un cierto resentimiento, ahí como que le dio crédito un poco a las palabras de la niña, pero pues no había todavía el lado sobrenatural de lo que estaba pasando en realidad. Y ella se fue, dijo, no, con ese corazón de madre, como que ella sintió instintivamente que Rosita iba a estar allá, dijo, voy allá a buscarla, y porque voy a rescatar a mi niña, pensaba ella. Entonces ya como que pensando durante todo el camino, hasta llegar a la gruta, ya estaba pensando qué le voy a decir a esa mestiza, porque se lleva a mi niña. Claro. Sino que cuando llegó a la gruta, ahí sí María Moisés vio a la Virgen. Y ahí como que todos esos sentimientos medio encontrados que tenía, esas prevenciones como que se deshicieron, se desmoronaron. Y ella quedó, fue impresionada, encantada viendo a la Virgen. Vio así como que la Virgen le clavaba la mirada en el corazón, como sentía que le hablaba interiormente. Y ahí vio que la niña, ahí estaba, de hecho sí, ella ahí sí en ese sentido se acertó, sí estaba Rosita ahí, pero ya estaba a los pies. Con 4 años llegar hasta allá no era fácil. No era fácil. Y ella Rosita estaba ahí en la gruta al pie de la laja, sino que estaba
a los pies de la Virgen, pero el niño Jesús no estaba en las manos de la Virgen. ¿No? El niño Jesús se había bajado de los brazos de la Virgen y estaba jugando con la niña. Qué interesante. Así como que, y en el fondo jugando con la niña, pero en el fondo ya como que dándole gracias, como que encantándose con la inocencia de la niña, propiamente de su edad, de su encanto que tenía, dándole gracias, bendiciones, dones. Entonces María se quedó encantada viendo la cena, la Virgen, el niño Jesús jugando con su niña. Como que la Virgen sentía que le hablaba y pasaron un buen tiempo. Ella como que agradeciéndole, se arrodilló, le agradeció, le pidió perdón por lo que había sentido. Y después de un buen rato, el niño Jesús vuelve a los brazos de la Virgen y como que los dos, la niña Rosita y María Muesas, como que se despiden de la Virgen, ¿sí? Y fue ahí donde milagrosamente quedó estampada la imagen, ¿sí? Entonces, porque pues fue la aparición, antes no se veía la imagen, ella quedó ahí plasmada en la piedra como la habían visto. Entonces a partir de ahí las dos quedaron como con un recelo, pues porque quedaron como con una duda, un temor de que no les fueran a creer. Justamente, ya había pasado antes de que la niña había hablado milagrosamente y no le creyeron. Pues, no, eso pasa. Entonces, entonces al ver la imagen tan maravillosa que se le había aparecido a ellas, de pronto no les iban a creer, de pronto se iban a burlar o quién sabe qué podría pasarles. Y como que, o pues también podrían pensar, no, de pronto esto se va a llenar de gente y la Virgen se apareció fue para nosotras. Entonces vamos a tener como que esto en secreto. Y ellas no le dijeron a nadie durante varias semanas de que la Virgen había aparecido. Y ellas trataban de ir lo más seguido posible a la gruta a rezarle a la Virgen, le llevaban flores que cogían así silvestres por el camino, hacían velas así pues muy precarias, como era la costumbre de la época, así con los materiales que encontraban, con unas velitas que se hacían para ponerle ya velas a la Virgen. Y así pasaron varias semanas con ese secreto y solamente las dos rezando y rezando. Fueron muchas veces las que pudieron ir las dos a rezarle a la Virgen. Y misteriosamente, cierto día la niña enfermó. Y empezó a enfermar, a empeorar y terminó muriendo Rosita. Y la mamá quedó destrozada, afligida, pero ¿cómo es posible? No puede ser, porque se fue mi hija, era la única hija, ella ya era viuda, o sea, era como que la única alegría de ella, era viuda, hija única, ¿por qué Dios se me la llevó? Y dice, no puede ser, Nuestra Señora, la mestiza, no puede ser, porque hizo eso conmigo, no puede ser. Entonces ella quedó como que con ese dolor de madre, pero a la vez como una confianza, si ya la Virgen le dio tanto, ¿por qué permite esto? Ella cogió el cuerpo de la niña muerta, se fue caminando con el cuerpo de la niña hasta la gruta, puso la niña a los pies de la Virgen y empezó a llorar. Y así como con un amor muy grande y con digamos, a la vez con una fe muy simple, digamos, pero profunda, entrañada, ella llorando, como que quejándose a Nuestra Señora, pero madre, ¿por qué hiciste esto? Mira, ¿no te acuerdas todas las velas que Rosita te trajo, todas las flores que Rosita te trajo? No, por favor, devuélvele la vida, no permitas que se vaya. Si no le vuelve la vida, yo no te vuelvo a traer flores. Así como que medio el dolor retaba un poquito a Nuestra Señora, pero con mucha confianza, y le lloraba y le pedía, acuérdese de todo lo que Rosita hizo por usted. Y la Virgen la atendió a María Mueces y le devolvió la vida a la niña. Ahí después de esa milagro, resucitó la niña. No sé. Sí. Y entonces ahí contentísimas la mamá y la niña, dijo, no, ya definitivamente este milagro, esta imagen no puede quedar en secreto, tenemos que contar ya, o sea, después de este milagro impresionante. Entonces ya era tarde de aquel día. Ellas se fueron ahí mismo, no para su casa, no para Potosí, sino para Ipiales. Y se fueron directo a la casa de los patrones, sino que ya llegaron tarde, ya era noche prácticamente, y le empezaron a contar, sino que cuando abrieron la puerta, estaba digamos, como que el patriarca, digamos, de la familia Torresano, don Juan Torresano, y bueno, el resto de la familia, hijos, la esposa, todos. Ellos estaban impresionados porque ya se habían enterado desde el inicio de la mañana que la niña había muerto. Cuando abren la puerta en la noche y ven la niña viva, ¿pero qué pasó? Y entonces ahí María empezó a contarle la historia, mire, pasó esto, aquello, la Virgen, y yo fui, y la niña recobró la vida, y la niña, ya que como ya hablaba, también contó, sí, no sé, digamos, ese testimonio directamente la niña no se tiene, pero se sabe que ella también dio sus palabras, como que, digamos, ¿cómo habrá sido eso? No sé. Y como los milagros de Dios normalmente sale uno mejor que antes de haber salido con más vida y más inquieta todavía, sí, para bien, claro. Digamos. Entonces sí, entonces ellos impresionados creyeron. Dijo, no, esto tiene que saberlo el padre.
Entonces fueron, ¿pero qué hora son? No, está tardísimo. No, pero no, esto no podemos esperar hasta mañana, vamos ya. Prácticamente llegaron como a las 10 de la noche a la parroquia. Ya, pues para los tiempos de la época era tardísimo, ya era casi, digamos, medianoche para la época. Todo el mundo recogido, no había pues luz eléctrica, no había nada. Entonces, pero sin embargo se fueron con sus lamparitas, sus antorchas. Se fue toda la familia Torresano con María Mueces y su hija Rosa y llegaron a la parroquia, tocaron la puerta. El padre un poco desconfiado, pero ¿qué pasa a esta hora? No, mire, la Virgen se apareció en el Pastarán, en el abismo, en el cañón del Pastarán. ¿Cómo así? Los hizo entrar, le hizo interrogatorio porque él quería saber bien si era verdad, si era mentira. Les hizo un buen interrogatorio. Escuchó primero a la familia Torresano que les contó, después a los dos testimonios presenciales, o sea, a María y a Rosa. Él terminó creyéndoles. Dijo, bueno, pero seguro que es verdad. Sí, padre, seguro que es verdad. Bueno, entonces vamos a ir ya. El padre mandó a tocar a esa hora de la noche. Ya era después de medianoche, casi medianoche. Tocó las campanas del pueblo. Naturalmente, la época de la campana, la voz de Dios, y la gente mucho más piadosa y fervorosa que lastimosamente las sociedades de hoy en día. La gente escuchó la campana y eso pasó algo en la parroquia. Atendieron el llamado de Dios a ver qué era lo que el padre quería. Se reunieron muchas personas del lugar de Ipiales, del pueblo de Ipiales. Ahí les contó lo que pasó, escucharon inclusive a María y a Rosa hablar, y muchos contentísimos. Y el padre dijo, bueno, vamos a ir ya a ver el lugar, a la aparición. Y a esas horas de la madrugada cogieron antorchas, cosas, lo que podían, herramientas, y fue la primera peregrinación. La Virgen de las Lajas fue esa noche, esa madrugada. Fue de madrugada, y justamente ya era un 15 de septiembre. ¿Sí? ¿El 15 de septiembre es la fiesta de la Virgen de las Lajas? Hoy por hoy es el 16. El 16. Ahorita contamos por qué, tiene que ver con la coronación pontificia de la imagen, pero ella se apareció fue un 15, sino que el 15, digamos aquí de manera paréntesis, el 15 de septiembre pues la iglesia celebra la Nuestra Señora de los Dolores. Ah, ¿sí? Claro. Entonces pues coincidían las dos fiestas en el fondo durante mucho tiempo. De hecho la Virgen de las Lajas se celebró el 15, que pues no fue el día probablemente del milagro de la resurrección, porque no se sabe el día exacto en que se le apareció la primera vez a María y a Rosa, sino que se celebró el día en que ya, digamos, se volvió público. Se volvió pública, que todas las personas la encontraron. Entonces ellos llegaron prácticamente como a las 6 de la mañana del 15 de septiembre de 1754. Y ahí llegaron y todos los feligreses, la familia Torresano y todos llegaron a la gruta y vieron la imagen así esplendorosa, maravillosa, esa mirada que como que ellos, hasta muchos testigos de la época decían que vieron como luces que salían del santuario así de las gracias, de las bendiciones. Fueron horas y horas que quedaron simplemente en oración, en meditación, rezaron el rosario. Y después de un buen rato de estar ahí, el padre, que era pues dominico, muy mariano naturalmente, padre Gabriel Villafuerte, él dijo, no podemos dejar pasar esto así en blanco. Ya tenemos que celebrar una misa ya frente a Nuestra Señora. Sino que no habían llevado material de misa porque no sabían qué era, dónde era. Un poco por la emoción de ir, fueron así un poco desprevistos de esos materiales litúrgicos. Entonces el padre escaló, le determinó a algunos. Dijo, usted vayan por favor, vuelvan a la parroquia, traigan todo para la misa. Y hacia el mediodía celebraron la primera misa en honor a Nuestra Señora de las Lajas frente a la laja, en medio del abismo prácticamente. La gente estaba como podía y cogieron unas piedras, hicieron un altar improvisado y ahí fue esa primera misa. Qué bonito. Y a partir de ahí, digamos, no pararon de haber peregrinación, de no sé, hacer milagros, de la gente ir de todos los lugares caminando porque no había otra forma, y bajar ese abismo y ir a rezarle a Nuestra Señora y contemplar esa mirada pues que es extraordinaria. Sí. Pues aquí queríamos contar milagros, pero el tiempo ya quedan 15 minutos y hay mucho tema. Tal vez después hacemos otro podcast solo de milagros de la Virgen de las Lajas, que ya lo que vamos a narrar ya hay milagros dentro de lo que vamos a narrar, ¿no? El punto que hay un dilema ahí histórico que usted nos podrá explicar mejor. Las primeras cuadros de la Virgen o fotos muy antiguas en blanco y negro, creo que aparece la Virgen. Bueno, no hemos contado, la Virgen se apareció, cuáles son los dos mestizos de los lados, y también que aparece el Espíritu Santo arriba, que es el que se desaparece en determinado momento. Sí, de hecho Nuestra Señora aparece con dos santos fundadores a los lados, ¿sí?
Ahí a la derecha de Nuestra Señora está Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, y justamente es a él que Nuestra Señora le está entregando el rosario, ¿sí? Y al otro lado, a la izquierda de Nuestra Señora, está San Francisco de Asís, porque también, no probablemente en esa región pues, de hoy en día Nariño, pero digamos sí en la región de Colombia, hay muchos lugares de Latinoamérica. Pues los franciscanos fueron también de los primeros y grandes evangelizadores de todas estas tierras. Entonces, y ahí aparece entonces a ese lado, y es el niño Jesús como que de una forma muy alegre, casi que jugando, está dándole el cíngulo propio de los franciscanos, y como si fuese el niño Jesús, como que fuera que estuviese haciéndole los nudos al cíngulo y se los estuviera entregando a San Francisco. Ambos, cada uno a su lado, San Francisco y Santo Domingo, están en una posición como de rodillas y contemplando, casi extasiados, admirados ante Nuestra Señora. Ahí, digamos, así apareció. Y sí, la imagen tenía, encima de ella se cernía la paloma del Espíritu Santo con resplandores. Y misteriosamente sí se desaparece en algún momento, no se sabe el momento exacto ni las razones concretas del por qué. Sin embargo, bueno, no sé si va a dar tiempo, pero por lo menos lo anunciamos ahora. Todo pareciera indicar que fue en la época de la construcción del actual santuario, ¿sí? Ya a inicios del siglo XX, porque en realidad, así resumiendo mucho, digamos, la Virgen se apareció, como dijimos hace un instante, a María y a su hija Rosa. Ahí el padre, Gabriel Villafuerte, que era el párroco, digamos, Las Lajas en la época, como que él pertenecía a la parroquia de Ipiales, entonces mandó a hacer como una especie de casita de choza, unos palos, unas pajas, para que por lo menos resguardara del sol y de la lluvia a los que pudiesen llegar a rezar, o de pronto si algún sacerdote iba a ir a celebrar misa. Y durante varios años estuvo simplemente esa choza, digámoslo así, a manera de primer templo, primera iglesia, primera capilla. Después se pudo construir una segunda capilla ya más elaborada, ya con piedras, con cal, pero chiquitica igual, digamos, ya así medio empotrada en la roca, digamos como que marcando a la Virgen. Después hizo un tercer templo más grande, se conservaron algunos elementos estructurales del fondo, sobre todo, y de la cúpula de esa segunda capilla, entonces quedó una capilla más grande, más bonita. Y después se hizo el actual santuario, que quien vaya hoy en día a peregrinar, a rezar, pues ve ese monumento, maravilloso. Vamos a poner fotos de la Virgen, de los santos, vamos a poner fotos también del santuario al final de este video para que conozcan un poco los que no conocen de esa maravilla del lugar. Sin embargo, entonces esta última iglesia, la actual, se empezó a levantar sin haber demolido el santuario anterior, justamente para preservar la imagen. Entonces prácticamente se levantó todo el santuario, casi como que fuese un relicario para la capilla antigua. Solo cuando ya estuvo terminado, con techo, que no había problema de nada, de humedades, de viento, lo que fuese, ahí sí empezaron a demoler la capilla antigua. Sino que pues ahí por falta de técnicas, digamos, y de herramientas y de precisión de la época, cuando deshicieron y desmontaron la capilla antigua, se dieron cuenta que la Virgen había quedado descentrada de la nave central de la actual basílica. Y de hecho cuentan que hubo el intento de querer mover la laja, ¿sí? Como para moverla y ponerla en el centro, digamos, claro, para como que mantener la estética de todo el santuario. Y parece que fue ahí donde, en el primer intento de querer como que sacarla, porque es una piedra enorme, pero que igual como que pues no, tampoco es profunda, digamos que está, no es que es la montaña entera, es una piedra de las más grandes del abismo, pero que igual está asegurada, presa por muchas otras piedras que la rodean. Entonces ellos, sabiendo cómo era la geografía y las naturalezas propias de esas rocas, intentaron querer moverla. Pero cuando intentaron, parece que fue ahí que por un accidente terminaron deshaciendo, rompiendo el Espíritu Santo. Lastimosamente, una tristeza, porque pues por lo menos si se hubiera sabido el hecho, o si hubiera intentado restaurar, o si hubiera guardado como reliquias esas piedras del Espíritu Santo, pero lastimosamente no quedó registro ni el momento exacto ni el año exacto en que pasó, digamos, esa tragedia para la imagen, porque tiene un simbolismo muy grande, digamos. ¿Quién sabe si de pronto Nuestra Señora ha dicho palabras en su aparición al respecto de eso, de la misión de América Latina, del futuro de la Iglesia, del papel de su relación de ella con el Espíritu Santo? Los que no han visto el podcast de la Virgen y el Espíritu Santo, le vamos a dejar el link en la descripción para que lo vean, que hicimos un podcast solo de eso, porque es algo grandioso, maravilloso, la relación de ella con el Espíritu Santo. Y es muy bonito, y sobre todo como que uno ve que hay un designio, algo de la providencia,
que él permitió que ella se apareciese aquí, ahí en Las Lajas, con el Espíritu Santo, que fuese ya directamente el Divino Espíritu Santo vinculado a Nuestra Señora. Pero sí, a las tantas se perdió y seguramente, como vieron que era prácticamente imposible mover la piedra, la laja, sin dañarla, al final la imagen la quedó donde estaba. De hecho, hoy en día quien vaya va a ver un poco levemente descentrada la imagen de todo el conjunto del santuario. Pero, digamos... La propia construcción del santuario, si usted nos puede contar sucintamente, porque ya se nos está acabando el tiempo, tiene un milagro, ¿no? Si usted nos podría narrar, porque dicen que es el milagro del santuario, también hablan de la parte del abismo, lo llaman. El milagro de la misma parte del milagro de la Virgen está el milagro del abismo, de la construcción. ¿Cómo fue eso? Digamos, cuento primero como unos milagros que rodean al santuario en sí, para después decir un poco el porqué de ese título, digamos, del santuario. De hecho, la construcción fue impulsada por un santo. San Ezequiel Moreno Díaz era un fraile agustino, que fue, pues, él lo nombraron obispo de Pasto. ¿Sí? Español. Pues él ya estaba en Colombia antes, él fue vicario apostólico en otras regiones, pero ahí terminó siendo obispo de Pasto, y él, cuando conoció a Nuestra Señora, él trató de buscar la historia y no la encontró, o sea, la historia, así digamos, como que fidedigna de la época, ¿sí? Porque lo que tenemos son reconstrucciones de testimonios ya posteriores. Pero entonces, si él de todas maneras, encantado por la imagen y por el lugar, él dijo, no, tenemos que hacer un santuario digno de Nuestra Señora. Y cuando era un santuario pequeñito que estaba restringido a un pedazo del abismo, dijo, tenemos que construir una iglesia, un santuario monumental, tenemos que hacer el santuario en el aire, porque no hay cómo crecer la iglesia. Para atrás está la montaña, para los lados es tan profundo el abismo y tan imposible hacer cimientos que no tenemos cómo alargarlo para el lado. La única forma de que crezca es para el frente, pero para el frente, ¿qué hay? Un abismo. Entonces tenemos que unir los dos abismos, las dos paredes del acantilado, y ahí vamos a construir un santuario monumental a Nuestra Señora. Y él soñó con eso, hizo las primeras aprobaciones de que hicieran los primeros planos y todo, pero por circunstancias de la vida él terminó teniendo un cáncer muy fuerte, terminó viajando a España, y allá terminó falleciendo. De hecho, hasta por eso es el patrono también de los enfermos de cáncer. ¿Ah, sí? ¿San Ezequiel? Sí, San Ezequiel. Ah, bueno, ya saben, rezarle a San Ezequiel. Pero entonces él terminó falleciendo sin poder ver que empezara a realizarse su sueño en honor a Nuestra Señora. Hubo muchos arquitectos ecuatorianos, colombianos, que entraron a lo largo, digamos, del proyecto, de la ejecución, que, digamos, los párrocos y los obispos de Pasto, con el paso del tiempo, como que quisieron ejecutar aquello que San Ezequiel quería. Terminaron haciendo unos planos primeros que eran todos en románicos, de la base del río hasta el santuario. Sobre la marcha terminó cambiando el plano de la iglesia y terminó siendo una iglesia neogótica, que es la que está hoy en día, espectacular. Y de hecho hubo muchos milagros durante toda la ejecución, porque es un abismo, como les decía, ustedes van a ver en las fotos, es inhóspito y muy agreste, toda la geografía, todo. Y lo impresionante es que durante décadas de la construcción hubo accidentes mortales, ¿sí? Que cuentan que claro, construir en medio de eso, sí, era terrible. Que a veces se caía alguien de un andamio, pues un andamio de madera, digamos, lo que había en la época, y a veces caía al abismo y ya todos lo daban por muerto, y caían encima un montículo de arena o una montaña de cal que recién había llegado para algo de la construcción, y pues podrían quedar heridos, pero se salvaban, no morían en ese accidente. Sin embargo, fue yendo, viniendo, hubo unos planos que no sirvieron, hubo unos errores aquí, y se fue levantando. Y hoy en día se sabe que el abismo, toda esa región del Cañón del Guaitara, es una zona súper sísmica. Claro, en la época no pasa una falla geográfica muy cerca, es una zona donde hay sismos constantemente, con frecuencia. Todas las casas, muchas casas de la región, pasan el tiempo y empiezan natural a agrietarse, y sin embargo el santuario no tiene nada de eso, se conserva, es enorme, y uno diría, pues el peso, las cargas, todo eso hace que sería muy difícil que se mantuviese en pie, y es milagrosamente se conserva y no sufre, digamos, cuando hay pequeños temblores por la región y todo. Y lo más impresionante es que el último arquitecto que terminó haciendo la construcción final, la parte final, era un arquitecto que él se formó digamos, empíricamente. Él nunca fue a una universidad. Él fue alguien que amaba la arquitectura, y él fue autodidacta.
Eso es un don. Hay gente que tiene don de auto. Y hay una cantidad de iglesias en esa zona de Nariño, en la región Pasto, y muchas iglesias que fueron construidas, o sea, diseñadas y dirigida a la construcción por este arquitecto. Ahorita se me escapa el nombre. Pero entonces era un arquitecto autodidacta que uno, digamos, si uno pensase, dirá, uy, qué peligro, pero no, él, pues gracias a Dios conoció mucho, le dieron hasta títulos así después a manera de honoris causa en varias escuelas de ingeniería y todo, porque de verdad pues terminó teniendo conocimientos pues muy sólidos y profundos. Pero fuera más como que el amor a la Virgen y la intuición un poco de sentir la geografía que él estipuló dónde cimentar, dónde anclar, y hasta hoy en día está en pie y sin problemas. Y digamos, después vienen geólogos a investigar y ya encuentran una explicación, pero que pues sí hay una explicación que ayuda a que esté. Sin embargo, el milagro es que él consiguió construirla sin saber eso. Sin esas explicaciones. Angélico, eso fue inspiración angélica. Y hasta hoy en día está. Entonces le llaman el milagro en el abismo, porque de verdad es casi imposible construir un santuario de ese porte tan maravilloso en ese lugar. Es algo que impacta a cualquier persona que llegue al santuario de Nuestra Señora de las Lajas. Cuando uno llega al santuario encuentra una estatua del ciego Rivera. ¿Quién era él? Bueno, es uno de los primeros beneficiados por la acción milagrosa de Nuestra Señora. Él supo de la imagen que había aparecido. Él era ciego de nacimiento, pero él quiso ir a rezarle a Nuestra Señora. Y de hecho llegó y se curó, recuperó la vista. Y él en gratitud, por lo menos que él era una persona muy humilde, él dijo, no, tengo que hacer algo por Nuestra Señora. Y él empezó como que se cruzó en conseguir donativos para la construcción de una capilla más digna de Nuestra Señora. Entonces él buscó que le pintaran, porque no había pues fotos de cómo era la Virgen, y él empezó a recorrer pueblos del sur de Colombia, del norte de Ecuador, él dando su testimonio que él había sido curado y pidiendo ayudas. Y él pasó varios años pidiendo donativos para ese fin. Y de hecho fue con buena parte de esas donaciones que él terminó consiguiendo que se pudo construir lo que mencionamos ahorita, el segundo templo, porque el primero fue la choza de paja, sí. Ya ese segundo templo fue también gracias a las ayudas de las... Fue como un estilo más colonial, ¿no? Ese segundo. Sí, era muy colonial, muy chiquito, era casi que un cuadrado con una cúpula. Sí. Y esa iglesia se terminó construyendo en 1800, aquí la fecha exacta, lo tengo por acá, porque fue fue muy cerca de la aparición. Perdón, me la dejó a mí. Ese santuario se terminó de construir, con la donación del ciego Rivera, el 21 de abril de 1803. El 21 de abril, día de Doña Lucilia. Sí. Qué bueno. De 1803. O sea, prácticamente 50 años después de la aparición a María y a Rosa. Bueno, el tiempo se nos fue. Yo quería leer aquí un comentario de San Ezequiel Moreno Díaz. Es un trechito muy bonito. Hay varios comentarios de él porque él fue uno de los propagadores del estado de devoción. Y también el hermano Esteban tiene ahí un comentario de nuestro inspirador, el profesor Piño Correa de Oliveira, que seleccionamos porque él hizo varios comentarios, pero como que intentaba buscar la manifestación que dejó plasmada la Virgen de las Lajas, qué es lo que nos quiere decir ella a nosotros. Y a mí me pareció como que nos explicita lo que está en el corazón, porque es bien bonito. Te voy a leer primero lo de San Ezequiel Moreno Díaz. Dice, más o menos lo que nosotros comentamos, pero contado por un santo, pues le da el peso. Dice, no hemos encontrado historia escrita que nos refiera y cuente todos los prodigios de bondad de la venerada imagen de las Lajas, pero sí hemos encontrado una historia bella y hermosa grabada en los corazones de los fieles con caracteres indelebles. Eso es otro milagro, porque si no fuese un milagro o si no fuese algo real, pues no movería tanta gente, porque ha movido mucha gente a ir hasta allá. Durante siglos. Sí. Y siglos. Sí, hay testimonios de siglos atrás de esa acción de atraer a las almas así. Exacto. Esa historia gloriosa no la podrán arrebatar manos acrílicas, porque él habla de las manos acrílicas que robaron todo ese archivo histórico de la parroquia donde se robó. Esa historia existirá a pesar de la impiedad de los hombres, atestiguará siempre que Nuestra Señora de las Lajas es una fuente inagotable de bondad y una gloria para estos pueblos que con razón pueden decirle: Virgen de las Lajas, tú eres nuestra gloria, nuestra alegría y nuestro honor.
Bonito, ¿no? Bonito. Y el profesor Piñero Correa Oliveira también le da unas características a la Santísima Virgen de las Lajas de que qué es lo que quiso lo que quiso plasmar y manifestar a las personas que van, y me pareció muy, muy bonito. Vamos a dar unas pinceladas, porque de hecho los comentarios del doctor Plinio son espectaculares, y son varios, de hecho, pues que no solamente él llega a describir la acción de ella frente a los hijos que van a rezarle, sino también lo que ella misma, por su personalidad que está plasmada en la imagen, nos quiere decir, nos quiere enseñar. Entonces son muchas enseñanzas que el doctor Plinio sacó y que nos dejó. Lastimosamente el tiempo no nos va a dar para darlas todas, pero digamos así, mencionando algunas antes de llegar a la principal, que es que el doctor Plinio decía que mirándola a ella se ve que es una persona, una mujer con una estabilidad muy grande. Como que ella puede enfrentar cualquier situación adversa y ella pasa inquebrantable, inabalable, nada la perturba, tiene esa tranquilidad, esa calma en medio de las situaciones hasta más adversas. Y que es una enseñanza para nosotros en este mundo tan convulsionado, tan el caos que nos rodea. Pase lo que pase, si tenemos la confianza en Dios, anclados en nuestra fe y nuestro amor en Nuestra Señora, pase lo que pase, como que tratar de imitar esa estabilidad que ella manifiesta en su porte, en su semblante, en su mirada. También uno ve que hay algo característico de esta imagen que es muy distinta de la mayoría de las imágenes de la Virgen con el niño, es que Nuestra Señora está mirando a la persona. En la gran mayoría de las imágenes que uno ve de cualquier advocación, siempre está Nuestra Señora mirando al niño Jesús levemente, el niño Jesús está mirando a Nuestra Señora, como que se ve esa unión de almas en ese sentido de ese amor mutuo de madre a hijo, así por esa mirada, esa actitud de unión entre ambos. Curiosamente, Nuestra Señora de las Lajas, Nuestra Señora está mirando es a quien llega, quien está frente a ella. Y el niño Jesús está como que despreocupado, mirando por otro lado, casi como que sin percibir mucho que está en los brazos de Nuestra Señora, ¿sí? Y lo que el niño mostraba mucho eso, que por un lado, como que en apariencia puede ser que no haya ninguna unión, pues digamos, comparado con esas otras advocaciones. Sin embargo, ahí muestra esa actitud de ambos, una unión profundísima. Porque muchas veces la unión perfecta no solamente se da cuando estoy mirando al otro y como que tengo mi atención, por lo menos externa, mi actitud mirando al otro, no. Sino que cuando estoy haciendo mismo otras actividades, estoy con esa certeza, esa unión tan profunda de que yo sé que estoy unido al otro. ¿Sí? Entonces nuestro Señor sí está tranquilo, ahí casi que jugando que con San Francisco, pero justamente tiene esa tranquilidad de que él sabe que está en los brazos de Nuestra Señora, como el doctor decía, en aquel trono de misericordia que es Nuestra Señora. Y Nuestra Señora sabe que tiene al divino niño en sus brazos, tiene al creador del universo y tiene todo su amor, su confianza, su certeza en él. Y justamente por saber que está unido a él, es que ya está dándose por completo a quien se acerca a rezarle, mirándolo, porque esa mirada penetra a fondo. Y entonces lo que él decía, y en ella nosotros podemos ver varias virtudes, pero él como que daba 5 puntuales, que casi que él decía, son aquellas virtudes que nos deben como que inspirar mayor devoción y son las virtudes que más debemos pedirle a ella, a Nuestra Señora de las Lajas, que nos infunda y que son súper necesarias para los días de hoy, para que cualquier persona, en medio, como decíamos hace un instante, de todo el caos que vivimos, todas las inseguridades, todas las dudas que podemos tener a respecto del futuro, es lo que nos va a dar esa confianza, tranquilidad, poder seguir viviendo con esa fe y esa tranquilidad, digamos, de que pase lo que pase, estamos en las manos de Dios. Entonces, el doctor Plinio decía que ella refleja 5 virtudes que tenemos que pedirle: la reflexión, la estabilidad, la decisión, la bondad y la firmeza. Entonces, que podemos quedarnos aquí comentando cada virtud, la importancia de cada uno, pero no nos da el tiempo, pero uno ve que es una conjunción de 5 virtudes que son como muchas veces opuestos armónicos, pero que consolidan una personalidad, una mentalidad de una persona llena de fe. Exacto. Entonces, de hecho, nosotros, la institución, cuando conoció esos comentarios del doctor Plinio, como que marcó, como que consolidó una ejaculatoria, digamos, como para pedirle a ella. Ese es un secreto de los caballeros de la Virgen que vamos a revelar.
Esto lo comentó el doctor Plinio en una reunión, pero como un comentario, no como una oración. Sí, pero ya en la década del 80. Exacto. Y algún caballero de la Virgen, por devoción, la volvió ejaculatoria. Entonces, cada vez que vamos allá, a la Virgen de las Lajas... O siempre que rezamos, un cuadro de ella, sí. Y lo decimos así como un brado casi que de guerra, pues lo decimos con mucho entusiasmo. Decimos, Nuestra Señora de las Lajas, dadnos reflexión, estabilidad, distinción, bondad y firmeza. Y lo decimos todos con entusiasmo. Vale la pena que lo anoten, pónganlo a ver como tarea ahí en el chat para que se les quede y a los otros también puedan verlo, ¿no? Entonces es una cosa muy bonita. ¿Quieres decir alguna última cosa? ¿O ya acabamos ahí porque ya se nos fue el tiempo? Pues acabar no acabamos. No acabamos. Pero bueno, es que ella es una fuente inagotable de dones, de gracias, de maravillas que, digamos, como que en ese sentido ella es como un ejemplo, un modelo a seguir, digamos, de esas virtudes que nosotros y pues sobre todo en América Latina podemos como que padecer mucho un poco esa especie de frenesí o de inseguridad, de aflicción, de preocuparnos y quedar muy agitados por las cosas que nos puedan pasar o que nos rodean. Y ella nos enseña a imitarla, a tener esa calma, a mirar, a analizar, a ponderar las situaciones, a analizar bien todo antes de actuar. Justamente como tener una forma de proceder afianzada en esa estabilidad, en ese análisis profundo, que no siempre debe actuar por impulsos, sino justamente reflexionar, rezar, pedir que Dios sea el quien ilumine, Nuestra Señora que nos guíe la actitud, la palabra a decir, justamente para evitar problemas, incomprensiones y cuántas situaciones que pasan en nuestra América Latina, sobre todo pasan en la naturaleza humana, es así, pero un poco más en estas regiones donde ella quiso aparecer. Entonces esos elementos, esas virtudes que de hecho el doctor Plinio resalta, nos harían un bien enorme si los pidiéramos y si ella nos infundiera esas virtudes, la reflexión, la estabilidad, la decisión, la bondad y la firmeza. Bueno, y así terminamos. Compartan, denle like, hagan sus comentarios. Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores de Pasto y Piales, y si hay alguien existiendo ahí en las Lajas propiamente tal, pues también. Les quiero comentar, el hermano Esteban dirigió un grupo de personas que redactaron una síntesis de la historia de la Virgen de las Lajas. Lamentablemente no tenemos envío a todo el mundo, pero bueno, envíos a Colombia hay, pues les vamos a dejar el link aquí en la descripción para que puedan adquirir. Tienen la novena también de la Virgen de las Lajas y un cuadrito pequeño recordando la Virgen de las Lajas. Entonces les dejamos el link. También les dejo el link. Vamos a rezar la novena a la Virgen de las Lajas en video. Entonces les voy a dejar el link aquí para que puedan acompañarnos y rezamos juntos también, ¿no? Es eso. Entonces quedamos así, una alegría haber estado aquí con usted, hermano Esteban. Quedamos pendientes de un podcast solamente de los milagros de la Virgen de las Lajas y lo que no se alcanzó a contar de ella. Y bueno, vamos aquí a hacer una pequeña oración justamente que está aquí en el libro, pidiéndole a Nuestra Señora las gracias por todas sus necesidades, para que nos acerque, para que nos ayude. Es una oración hecha por San Ezequiel Moreno Díaz, la oración inicial de la novena. Vamos. Y pidamos ahí también con esa intención que también pone el doctor Plinio, de que esa oración, esa unión a Nuestra Señora, haga que así como ella en las Lajas se apareció y quedó plasmada en la Laja, ella nos acompaña siempre y como que ella plasme su mentalidad en nuestros corazones, que nosotros cada uno sea una laja viva de la imagen de Nuestra Señora. Qué bonito, vamos a resentir eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Virgen Santísima de las Lajas, Madre nuestra amantísima, tú que eres el encanto de estos pueblos que no quieren vivir sin ti, ni buscan honra mayor que poseerte. Tú, oh Virgen amorosa, bendice nuestros proyectos y llévalos con tu poder a la realización. Y desde luego abre tus manos benditas sobre este pueblo, heredad de tu pertenencia, y envía el suave rocío de tus misericordias para que, contentos con tu culto y devoción en esta vida, obremos de modo que te hagamos compañía y te alabemos en la otra más feliz del cielo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora le dejamos algunas fotitos de la Virgen de las Lajas y del santuario. Salve María. Salve María.